hay espectros que me siguen en mi casa. Siempre he intentado alejarme de cuestiones de brujería y todo ese tipo de cuestiones por el estilo, a veces olvido la razón, pero cuando me pongo a pensar en mi infancia, en mi pasado, lo recuerdo. Varias veces he sido víctima de eventos paranormales, de energías poco amables. Sospecho que la culpa de todo lo que me ha pasado sobre experiencias paranormales la tiene mi hermana mayor, ya que ella practicaba rituales, le atraía mucho la brujería, invocaciones, espíritus y ese tipo de cosas. Lo hacía como aficionada en realidad. Ella no se dedicaba a eso, hasta que un día le salió algo mal y a raíz de eso, es como si yo sufriera las consecuencias. Contaré algunas de las experiencias paranormales que vivió. Es decisión de quien escuche esto creerlo o no, yo tan solo hago llegar mi relato a quien desee escucharlo. En alguna noche cuando tenía 9 años, mi hermana mayor de 14 en ese entonces, me dijo que ya no podía dormir porque tenía mucho miedo y que yo debía cuidarla. Era noche y me llevó a dormir con ella. Yo no quería, pero aún así, me obligó a hacerlo. Me acostó en la esquina de su cama. Por el cansancio y por ser una niña, fácilmente me quedé dormida, hasta que mi hermana me despertó con empujones y susurrándome en mi oído. Y entonces, escuché pasos suaves como de un niño pequeño. Los pasitos entraron al cuarto. Yo estaba muy asustada porque no me podía mover, no sé si por miedo o estaba en una especie de parálisis del sueño, pero parecía congelada. Mi hermana me agarraba muy fuerte, y me empujó más a la orilla. Se acercaban más los pasos hasta que quedaron a un lado de mí. No abrí los ojos. Tenía miedo porque sentía como esa presencia extraña se quedó al lado de mí alrededor de un minuto. No podía respirar y sentía que me aplastaban. Eso se alejó de mí caminando al otro lado del pasillo para ir en dirección al otro lado de la cama, en donde estaba mi hermana. Ella con miedo me agarró y me puso de ese lado y volvió a pasarme lo mismo, sentir a alguien a mi lado, quedarme paralizada y sentir cómo me aplastaban. Pero en esta ocasión, me desmayé por la asfixia que esa entidad me estaba provocando. Cuando desperté, me sentía muy mal, me enfermé y mi hermana mayor no volvió a pedirme que durmiera con ella. Sin embargo, a partir de eso, más presencias paranormales se acercaron a mí, como si me hubiera puesto en como ofrenda en alguna de sus invocaciones o cosas de brujería que hacía. Desde entonces, no he dejado de experimentar ese tipo de sucesos. Recuerdo algunos en especial porque me impactaron demasiado. También tenía 9 años, estaba cuidando de mi hermana y hermano menores. No había luz ni gas, solo estábamos acostados los tres sin hacer nada. Cuando se empezaron a escuchar pasos de tacón dando vueltas por el pasillo seguido de cadenas arrastrando, pasos que bajaban las escaleras como si nunca llegaran a la parte de abajo. Para ese momento, yo ya estaba muy nerviosa y asustada. Pero lo que me hizo reaccionar y salirme fue que el estéreo que teníamos se encendió con una canción, que juraría, no es de este plano, era instrumental y sonaba demasiado tétrica, no podría describirla. En ese momento, agarré a mis hermanos pequeños y salimos corriendo. Estaba muy espantada, quizá ellos eran muy chicos para saber lo que estaba pasando, pero nos quedamos inmóviles, abrazados, hasta que escuché que se volvió a apagar el estéreo y entré nuevamente con mis hermanos. Además afuera hacía demasiado frío. Cuando tenía entre 16 y 17 años, me encontraba sola en casa con música a todo volumen limpiando. En el cuarto, que actualmente es mío, empecé a escuchar ruidos fuertes que empezaron a mezclarse con mi música. Vivía en una zona peligrosa, así que pensé que quizá alguien se había metido. Entonces, agarré un tubo y fui a investigar de dónde venía exactamente el ruido y que lo estaba ocasionando, pero no había nada. Cuando llegué a ese cuarto me apagaron mi música. La verdad es que eso me molestó, así que volví a poner mi música a todo volumen para seguir limpiando, pero ya me sentía extraña, incómoda. Empezó a hacer mucho frío, así que me quedé agarrando el tubo. De pronto escuché que azotaron el horno de la estufa, de donde se agarra para abrirlo. Bajé corriendo y sentí algo raro detrás de mí que me causó mucha incomodidad, como si alguien viniera siguiéndome. Estaba sudando frío. Me volvieron a apagar mi música, ya no pude más, me salí al patio y desde ahí
Pude ver cómo alguien movía las cortinas de la cocina desde dentro, me quedé ahí, pero de pronto me lanzaron un pedazo de tabique desde arriba, apenas me alcancé a quitar. Eso hizo que saliera a la calle a esperar que todo volviera a la calma, más que por el ruido y que apagaban mi música. Salí porque sentía algo detrás de mí, una entidad, una presencia muy asfixiante, opresora, que me generaba demasiado malestar. Nunca he sentido nada igual. Estas han sido unas de las experiencias que más me han marcado hasta ahora. En otro momento, escribiré otras más, igual de extrañas, aunque no me han asustado tanto. Lo extraño, además de todo, es que hasta los vecinos han visto rondando presencias en mi casa, incluso se han asomado por las ventanas cuando ellos sabían que no había nadie porque todos habíamos salido. De entre esas presencias había uno en especial porque era muy alto, se asomaba desde las entradas a los cuartos, poniendo primero sus dedos, luego su cara mirándote fijamente para luego retroceder. A ese espectro lo vi muchas veces, aunque no era el que más me daba miedo, sí era el que más me producía una sensación de extrañeza, difícil de escribir. Todos esos espectros y tantas cosas más, son la razón por la cual empecé a tener miedo a la oscuridad, ver tantas sombras asomándose por ahí, en las esquinas de los cuartos y hubo uno que se quedó por varios años. Comenzó porque un día entré a mi cuarto, estaba oscuro y cuando prendí la luz ya no había nada, desde ese día ese espectro me seguía, se quedaba en la ventana y solamente le veía los pies, hasta que otra entidad se lo llevó,